Era ese o blanca. Están baratas. Está muy buena, no, me quería la que tenía la otra. Bueno, a ver, vamos a empezar. Bueno, ya habíamos visto que entonces el DNA está constituido por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Cuando estaban viendo bioquímica por primera vez en alguna materia, porque ustedes no llevan bioquímica como tal, que es una lástima, aprendieron que el símbolo del fósforo es una P, pero de repente ven una PI y dicen, ay, ¿qué es eso? Fósforo inorgánico. Fósforo inorgánico. ¿Por qué pone PI? Pues para indicar que es el grupo fosfato, que es como se encuentra principalmente en los seres vivos, que en realidad es un derivado del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, tiene esta estructura. Tiene 3 lindos protones para intercambiar, 1, 2, 3, pero cuando se ensambla para formar el ADN, se ensambla con los hidróxidos del azúcar y entonces de sus 3 protones, 2 son sustituidos por enlaces con un carbono. Entonces aquí tengo un carbono, que es un CH nada más, este es el que es CH2, es un CH2. Entonces ese ya está inactivo, no se puede sustituir, entonces no lo puedo intercambiar. El único que tengo para intercambiar es este, y entonces cuando lo pierdo, pues esto se carga de manera negativa. Bueno, ¿y qué de relevante tiene esto? Que cuando se intercambia un protón con el medio, el protón, ¿con qué se puede intercambiar? Pues lo puedes intercambiar principalmente con sodio, con magnesio o con calcio, cuando estamos hablando de seres vivos, principalmente. Hay cosas raras, de repente se mete el hierro, o el aluminio, o el plomo, o otras cosas, pero estos no son muy comunes, estos sí son comunes. Cuando se intercambia el ion hidrógeno con el magnesio, con el calcio, comparativamente, ¿qué creen que es? ¿Cómo se observa? ¿Cómo es comparativamente el hidrógeno en tamaño con el sodio o con el magnesio? El hidrógeno es muy pequeño. Entonces, viéndolo ya, digámoslo así, un poquito más analíticamente, si estuviéramos así, este es el oxígeno, entonces aquí estaría el átomo de hidrógeno, pero la distancia entre estos es muy corta, porque es muy pequeño Bueno, vamos a dibujarlo más cerca. Ahí está el hidrógeno, el oxígeno obviamente es más grande que ese hidrógeno, pero la distancia entre ellos es bastante corta. ¿Qué pasa si lo sustituyo ahora por un magnesio? Pues que el magnesio es mucho más grande que el hidrógeno y entonces la distancia va a ser mucho más grande. Entonces, el magnesio, aunque ostenta una carga positiva, bueno, más bien 2 cargas positivas, está lo suficientemente alejado para que su carga negativa esté presente siempre. Entonces, cuando esto está en solución, ahorita estamos viendo nada más las propiedades físicas. Cuando esta cosa está en solución, por ejemplo, cuando haces una electroforesis, entonces el DNA, bueno, aquí adelante debe de ir otra base, esta base también va a un azúcar, este azúcar va a un grupo fosfato, hay doble enlaces por acá, aquí es uno y aquí tiene carga negativa y así, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos tiene su propia carga negativa, este otro también va a tener aquí un grupo fosfato, carga negativa, doble enlace, otro hidrógeno y así. Entonces, todas estas cargas negativas hacen que el DNA en conjunto, si yo lo pongo en un campo eléctrico, como tiene cargas negativas esparcidas homogéneamente en toda su superficie, entonces se va a repeler de las cargas negativas y va a migrar hacia las cargas positivas. Y bueno, eso suena hasta ahí bonito. Ahora, la pregunta es, ¿este intercambio del hidrógeno por magnesio, por sodio, es independiente del pH o sucede a cualquier pH? Tiene que ser
es un ácido, ¿no? Supongo que es el pH. El ácido fosfórico, sí, es un ácido. Tiene que ser un pH controlado. O sea, bajo. Ácido. ¿Cuántos pKs tiene el ácido fosfórico? Es una pregunta capciosa eso. ¿Cuántos protones tiene? Pues 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos pKs debe tener? 3. Nada más que esto ya no es ácido fosfórico. Ya nada más va a tener 1. Y entonces, ¿cuál creen que va a ser el que tenga? Porque tiene 3 pKs. De hecho, si lo googlean ahí les va a salir que uno es a pH de 2, otro es a como pH de 7 y el otro es como pH de 12. Entonces, la pregunta es, ¿a qué pH va a perder ese protón? ¿Al de 2, al de 7 o al de 12? Normalmente va siendo más como el promedio. Normalmente va siendo más como el promedio, o sea, ni el de 2 ni el de 12, sino ya lo pierde un poquito más como en el de 7. O sea, pero el hecho de que a 7 lo pierda no significa que tenga un absoluto en 7. El ADN, si fuera un solo protón, este es el eje de pH y este es el porcentaje en composición que van a tener todas las estructuras. Entonces, esta es la forma ácida, a pHs básicos. Voy a tener a pHs muy ácidos, cercanos a 0, voy a tener el 100% en la forma ácida, o sea, voy a tener el protón ahí amarrado al oxígeno. Pero conforme subo el pH, el protón se va y paso a la forma salina, que es cuando ya tengo el magnesio o el sodio o lo estoy intercambiando, o simplemente como lo representan en la mayoría de los libros con una carga negativa. Pero realmente para que esté con la carga negativa significa que no tienes nada de sales, y eso es prácticamente imposible de tener en la vida real, siendo que algo que tiene muchos grupos para intercambiar, se dice que estas sustancias funcionan como agentes quelantes. ¿Qué es un agente quelante? ¿Qué es un quelante? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es un quelante? Es una sustancia que atrapa metales. Una sustancia que atrapa metales. Sobre todo metales polivalentes. Entre los polivalentes pues tenemos principalmente al hierro, al magnesio, al calcio, etcétera, ¿no? También la mayoría de los quelantes que se utilizan en terapia médica es cuando tienes intoxicación con metales pesados, tales como el plomo, o el cobre, o el mercurio, o cosas así. Los atrapa el agente médico que se utiliza para hacer el quelado, que es el EDTA, que ese lo vamos a ver más adelante. Ese también se utiliza mucho en biología molecular. Tiene muchos grupos para intercambiar y funciona como agente quelante. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces el grupo fosfato tiene muchos metales tiene muchos grupos para intercambiar. Eso significa que entonces en la vida real entre estos dos no va a haber una carga negativa, y aprovechando precisamente de que el magnesio se puede mantener a una distancia bastante prudente de ambos, puedes formar un enlace con dos grupos fosfatos diferentes. Entonces, en la vida real, ya cuando nosotros obtenemos el DNA en extracciones, que también lo vamos a ver más adelante cómo se extrae y cómo se le hace para que salga bonito, así como Dios manda y se vea bonito en el gen, nosotros lo que vamos a obtener principalmente son sales de magnesio o de sodio del DNA. Y esta está a una distancia tan prudente que si hay otro magnesio aquí en el medio, fácilmente se pueden intercambiar, y entonces esto no te afecta la movilidad. Cuando estás corriendo un fragmento de DNA, en un campo eléctrico, entonces si tiene magnesio, pues tendría que tener una carga eléctrica neutra esto, ¿no? Pero sin embargo no lo hace, porque el magnesio así como que, no, yo me quiero ir para allá, y entonces este magnesio se va para acá, pero este magnesio que estaba aquí ocupa el lugar del otro, y entonces con eso ya el magnesio también corre, y
y el el DNA corre en el sentido contrario y entonces ya no tienes que, el magnesio interrumpe la migración. A diferencia de que si tiene el protón como está pegadito al DNA, si tiene aquí un protón, el protón empuja para un lado, el oxígeno para el otro y entonces esto ya no migra. Entonces por eso nosotros cuando hacemos migraciones de DNA normalmente lo hacemos a un pH aproximadamente de 8.0. De hecho es súper común que hagan buffers de LTDA a un pH de 8.0 para hacer PCRs, electroporesis, extracciones de DNA, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante un poquito más de estos buffers y sus propiedades. Y bueno, otra propiedad, ya olvidando al fosfato, es que aquí tenemos un azúcar. ¿Qué azúcar es la que tenemos? Desoxirribosa. Entonces tenemos un oxígeno, CH, 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 CH. Aquí es un 2, todos estos tienen un OH, aquí me falta un CH2, un OH, ¿qué? Un OH y otro OH. Y entonces, esto es un heterociclo. Ya, ustedes vieron ciclos en química orgánica. ¿Qué característica tienen los ciclos en cuanto a reactividad? ¿Cuál es la reactividad de los hidrocarburos? ¿Cuáles son los que son más reactivos? Alcanos, alquenos, alquinos. Los más reactivos. Reactividad de hidrocarburos. Los más reactivos son los alquinos. Luego siguen ¿quiénes? Alquenos. Y luego los alcanos. Y adrede dejé un espacio porque entonces hay unos que están aquí en medio. ¿Cuáles son los que tienen una reactividad entre alcanos y alquenos? ¿Cuáles tienen una reactividad intermedia entre alcanos y alquenos?